Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a adentrarnos nuevamente en los temas de coyuntura política y de la geopolítica, básicamente de lo que está reflejándose y de lo que incide en este momento la situación que ocurre en Venezuela y que pasa también en el entorno de nuestro país. Para hablar de la salida que se debe buscar, funciona o no funcionó, también la OEA respecto a los temas que se están evidenciando en Venezuela, hemos invitado a Gustavo Rivera. Él es un analista en políticas públicas con quien vamos a hablar sobre estos temas. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Allí en nuestro canal de YouTube nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal, con los likes y también con sus comentarios para profundizar estos temas. También estamos con opciones de resúmenes informativos en otras plataformas como en Facebook, en X, antes Twitter. También estamos en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Ahí puede encontrar variedad de información así rapidita, resúmenes de lo que significa el acontecer nacional e internacional. El programa llega gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y si usted necesita muebles, vaya directamente a Son Ideas. Sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y desde luego los mejores precios. Recomendados, Son Ideas. El programa también se retransmite a través de Radio Metropolitana, la 1240 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gustavo, gracias por estar acá en la programación. Bueno, gracias a usted, Osvaldo, por la invitación. En el contexto y en el análisis, ¿cómo ve usted lo que está pasando en este momento en Sudamérica? El tema de Venezuela conlleva, lógicamente, el que haya habido pronunciamientos de los países sudamericanos y a nivel mundial inclusive. Bueno, hay que tomar en cuenta que el tema de Venezuela no es de ayer, es un tema que viene más o menos subsistiendo y permanentemente generando interés desde el año 2000, por todas las implicaciones que ha tenido en el reordenamiento de las fuerzas políticas de Latinoamérica, porque el comandante Chávez, en alguna medida, con Castro, fueron los propulsores del socialismo del siglo XXI, que en alguna forma se convirtieron en gobierno en algunos países. Visto así, lo que está pasando en los últimos días hay que analizarlo y verlo desde ese contexto. Y no es otra cosa más que el resultado de haber generado mucha presión dentro de una sociedad, y esa sociedad está estallando. ¿Y por qué digo mucha presión? Porque hay un autoritarismo, hay un unipartidismo de alguna forma, porque se eliminan a las oposiciones a través de diferentes mecanismos, no precalificaciones, no autorizaciones de candidatura, coartar la capacidad de acción política de la oposición en Venezuela.
Entonces, todo eso, sumado al tema económico, al tema de la inseguridad, está generando una presión permanente en la sociedad venezolana, tanto así que hay como 7 millones de migrantes que están fuera, ¿no? Que están fuera. Y como 10 millones de venezolanos que están bajo la línea de pobreza. O sea, no quiero decir que están muriendo de hambre, pero tampoco están comiendo bien, usando muy coloquialmente la figura, Osvaldo. Entonces, en ese escenario hay que visualizar lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existe sí una oposición que se ha fortalecido y que por primera vez en los 20 y pico de años que tiene el socialismo del siglo XXI en Venezuela, por primera vez se unen. El 100% de la oposición está unida en el MUD, en el frente de este movimiento unido democrático. Y han enfrentado con valentía, fortaleza, con la señora María Corina Machado, ha sido la abanderada de esta lucha. Y los países sienten que ahí hubo un mal manejo, no quiero decir todavía fraude, pero un mal manejo del proceso electoral por parte de las autoridades, que no genera esa transparencia que los países están exigiendo. La mayoría de los países en el planeta están exigiendo transparencia. Pero en este caso usted más o menos dejaría entrever de que ante este mal manejo, de pronto pudo haber ganado Maduro. Pues. A ver. Si es que hubo un mal manejo del tema en la transparencia, de que no se indicaron los resultados, las actas. El hecho de que exista una falta de transparencia lo que hace es ratificar el comportamiento. Porque si usted revisa, Osvaldo, las referencias sobre procesos electorales en el Ecuador, en Argentina, en la misma Venezuela, en Colombia, los márgenes con los que ganan son mínimos. No se atreven a ganar con el 80, el 90% contra el 10%. Si usted revisa el histórico de las votaciones en el Ecuador, gana la segunda vuelta con 1,5%, 2%, 3%. No llegan a más. Pasó lo mismo en Argentina, pasó lo mismo en Colombia, ha pasado en Venezuela reiterativamente. Excepto cuando estuvo Correa. No se crea, porque los márgenes fueron más amplios. En la primera vuelta tal vez, pero en la segunda vuelta sí eran estrechos. Acuérdese que el único presidente que más o menos llegó con cierta base numérica real, entre comillas, fue Moreno, porque se entendía que en la época de Correa reiteradamente se daban ciertos fenómenos que se han repetido, ¿no? La caída del sistema, la baja de la luz, el desaparecimiento de actas y otra vez la falta de transparencia. Entonces, un sistema electoral que tiene falta de transparencia solo puede responder a un interés, que es el perpetuarse en el poder alguien. O sea, per se un sistema electoral o una administración electoral no es falta de transparencia. Pero cuando no hay transparencia, entonces se puede denotar que hubo algo malo, pues entonces... obvio. ¿Qué se puede calificar? ¿Por dónde va? ¿Por el fraude? Al final del día hay un fraude. Lo que pasa es que el común denominador de la reacción mundial, en su gran mayoría en este momento, es el pedido de que se transparenten los resultados. Pero esa es una forma diplomática de decir que ha habido fraude. O sea, lo que se quiere decir es, señor, usted presente los números y analicemos qué es lo que pasó. Pero ¿por qué existe la insistencia de que se presenten los números? Porque hay el criterio de que no hubo transparencia. Pero en la conciencia de los ciudadanos, tanto en Venezuela como en el extranjero, que más o menos hemos estado viendo esto, y no ahora, sino en todo el histórico de Venezuela, sí hay fraude. Se ve la reacción ciudadana, hay gente que nunca antes salió en esa magnitud que está ahora protestando, y está... Claro, pero pudo haberse incrementado digamos, el porcentaje de gente inconforme, ¿no? En este caso que, como dicen, pierden miedo también al régimen, pero no necesariamente que sea toda la población que significó que de pronto votó en contra de Maduro. Le quiero poner en perspectiva lo siguiente. 7,5 millones de gentes que salieron de Venezuela, que cada uno tenga un pariente, no la familia completa, cada uno tenga un pariente que todavía esté en Venezuela, que le extraña a este ciudadano venezolano que tuvo que salir. ¿Usted cree que ese pariente que se queda en Venezuela es chavista o madurista?
Osvaldo, no. O sea, esa gente es solidaria con los que se fueron, esa gente está pidiendo a gritos que regresen, esa gente sufre porque se fueron. Y esa gente que en primera instancia sufre el abandono o la ausencia de su pariente, es imposible y que esté alineado con el gobierno. Entonces, solo haciendo un parangón numérico, 7,5 millones de gente que salieron de Venezuela. Por lo menos hay 7,5 millones de gente inconformes por ese hecho con el gobierno. Y de alguna forma se manifiestan. Una de esas es votando. Estarían ya con 7 millones en contra, entonces, en contra no, de ese parangón, dice sí, usted. Claro, solo hago una valoración de la realidad altamente emotiva, digamos, tratando de comprender qué es lo que pasa en la mente de la gente de los venezolanos. Si un ecuatoriano, si un hijo mío tuviera que irse del Ecuador por culpa de situaciones del gobierno, yo jamás voy a estar alineado con el gobierno que provocó la ida de mi hijo. Desde luego, desde luego. Pero ahora, este problema que ha merecido inclusive la atención internacional, el rechazo de muchos países, vea que terminan reclamando transparencia en algunos momentos, otros dicen que ha habido fraude. ¿A dónde le va a llegar esta situación a Venezuela y al régimen de Maduro en este momento, que inclusive ya recibió las credenciales? Acuérdese que uno de los reclamos de algunos de los países es que las credenciales se entregaron sin haber terminado el escrutinio. Y eso es gravísimo. O sea, estaban creo que en el 80% de lo escrutado del universo total de la votación. Y ya le proclamaron presidente o ganador de las elecciones. Eso en buen romance, Osvaldo, se llama prevaricato. Es un delito. Ahora, ¿qué está pasando en el ambiente internacional respecto de esto? Hay posiciones tan radicales o tan claras o tan frontales como la peruana, que ya le reconoce como presidente a Edmundo González Urrutia, se me fue el nombre, disculpe. Ya le reconoce el gobierno peruano como presidente electo. Y hay otros como nosotros que todavía estamos un poco ahí, no aclarando la posición, tal vez por temor, tal vez por respeto, tal vez por cualquier consideración. Pero el hecho concreto, Osvaldo, es que el gobierno de Venezuela, con Maduro a la cabeza, está en el ojo del huracán y está siendo analizado desde distintos frentes, y voy a utilizar una palabra, y atacado con política internacional desde distintos frentes. Uno de esos fue la OEA. El otro que está vigente y que nos estamos olvidando es que este señor con su grupo están siendo juzgados en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas. Y todo lo que ha pasado en los últimos días son hechos susceptibles de ser juzgados en el Tribunal Penal, porque ahí sí Venezuela es signatario del Acuerdo de Roma. Ahora, pero estos organismos que son en su momento importantes en este caso, vea que había mucha expectativa por lo que iba a decir la OEA ante los pedidos que se dieron el propio Ecuador, Argentina, Perú, otros países. Pero, ¿qué pasó en la OEA? Osvaldo, había dos cosas, dos elementos. Es un tema que no trascendió mayormente. Bueno, hay una cosa que se dio, que produjo unos resultados probablemente que estaban esperados, pero no que se evidenciaban. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos hechos que eran incuestionables. El uno, que Venezuela no es parte de la OEA. Consecuentemente, no puede ser sometido a las regulaciones y al control de la OEA, si es que cabe el término control. Y tercero, todavía supervive el criterio de la no intervención en las decisiones internas de los países. Pero eso es una norma internacional sine qua non. Pues, sí, Osvaldo, pero ¿qué es lo que...? La no intervención y la autodeterminación de los pueblos, completamente de acuerdo. Pero el problema, Osvaldo y amigos, es que al amparo de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de los países, se han entronizado grupos delincuenciales en el manejo de los países. Porque si usted analiza la historia, ¿quiénes son los que recurren al tema? No, usted no puede opinar sobre mi país porque es prohibida la intervención en asuntos internos. Los delincuentes que están en gobiernos. Fue la tesis que tenía Noriega en Panamá, la tesis que ha blandido el chavismo en los últimos 20 y tantos años en Venezuela, lo que dice Nicaragua.
Pero, Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque hay una corriente, Osvaldo, en esta línea. El derecho internacional tiene que evolucionar, tiene que comenzar a cambiar los conceptos. Pero hasta el momento estos conceptos están vigentes. Así pues, es, sí. El Ecuador tampoco le gusta o le gustaría que intervengan en sus asuntos internos, ¿no? No es el Ecuador. La solución tiene que venir Hay que desde tener, adentro, desde la propia población. Pero hay que tener cuidado que la no intervención en los asuntos internos de los estados no lo proclama el pueblo en sí, lo proclama el gobierno que está siendo cuestionado. Porque si fuéramos muy amplios democráticamente, deberíamos decir, hagamos una consulta nacional a todo el pueblo, a ver si admitimos o no que el país X, en salvaguarda de lo que está pasando aquí, para evitar de lo que pase aquí, permitimos o no permitimos que ese tercer país intervenga. Son los gobiernos autoritarios no sé, pero por ejemplo, ¿quién interviene en las decisiones de los Estados Unidos, por ejemplo? Internamente. Bueno, hay un tema de poder, es indudable, Osvaldo. No vamos a decir que lo que pasa en los Estados Unidos no es susceptible de ser analizado, pero sí, o sea, no vamos a poder intervenir en el tema de los Estados Unidos. Pero yo quisiera hacer una referencia histórica muy pequeñita. Se terminó la Primera Guerra Mundial y para pacificar el mundo se formó la Liga de las Naciones, con la intención de que funcionen las cosas de mejor manera. A través de la Liga de las Naciones no se hizo absolutamente nada ni con el fascismo en Italia ni con el nazismo en Alemania y dejó que evolucionen las cosas. Al amparo de la no intervención y de la libre determinación de los pueblos, todos sabemos lo que pasó en Alemania y todos sabemos lo que pasó en el tema del holocausto. Todo eso. ¿Por qué? Porque los países hemos sido cómodos desde el punto de vista diplomático. No hay cómo intervenir en el tema, porque es prohibido. Hay cosas de ética humana que obliga a cambiar. Pero con esta reflexión, ¿qué papel ha jugado la OEA en este caso, en el tema de Venezuela? Y en otros casos también, que ha involucrado también al propio país, a Ecuador. ¿La OEA tiene vigencia o no tiene vigencia? Vigencia tiene porque ahí está, o sea, existe. Pero el tema es que no debemos perder de vista que la OEA es un conglomerado donde están presentes países con gobiernos de diferentes tendencias. Y cuando hubo el tema con México y Ecuador, ya vimos la posición de la OEA. Muchos cuestionaron el tema del tema de la embajada con el Ecuador, la embajada de México. No es que no está vigente. Lo que debe hacer la OEA es actualizar su referente de comportamiento, porque no puede ser que siga existiendo dentro de la OEA o al abrigo de las tesis estas muy amplias de la OEA, la entronización de grupos delincuenciales, que es evidente, Osvaldo. Es innegable que en Venezuela existe un cartel de los soles, es innegable que el gobierno está coludido con el narcotráfico, es innegable que es una zona de transferencia de estupefacientes para el resto del mundo. Y eso no puede seguir ahí sin que el resto del planeta tome alguna acción. Las inmediatas han sido cuáles, generar una especie de embargo a Venezuela. Pero eso, medidas económicas, no sé, de las relaciones internacionales, en la geopolítica, pero realmente, ¿qué otro tipo de medidas se tienen que tomar? Pues en este caso, la consulta que le estoy haciendo, Gustavo, pero antes de que me responda, tenemos unos importantes mensajes para ustedes. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar.
Muy bien, retomamos en esta pregunta. ¿Qué medidas se deben adoptar en Venezuela? Todas las que se tomen en el ámbito diplomático, desde estos embargos, de estas sanciones económicas, todo eso lleva a un fin, que es que ese pueblo que está viviendo, sometido a esta desgracia dentro de Venezuela, porque puede repetirse la desgracia en cualquier otro país del planeta, lo importante es que todas estas medidas le den alas a ese pueblo y fuerza a ese pueblo para que por sí mismo resuelva el tema. No sé si se resuelva violentamente o pacíficamente, pero esa sí es decisión del pueblo venezolano. Porque ¿qué pasaría? Que los países enteros montemos todo un esquema de arrinconamiento al gobierno venezolano y el pueblo no haga absolutamente nada. Ese pueblo está haciendo algo y tiene que sentirse respaldado. Si es que hay ese arrinconamiento, si hay ese aislamiento, si van a haber medidas económicas, no sé, el que sufre las consecuencias del pueblo, pues, no directamente Maduro, no directamente el régimen. Toda medida en contra de un Estado, llámese embargo, afectaciones económicas y ese tipo de cosas, el que paga al final del día es el pueblo. ¿Por qué se hace esto? Porque es una forma de llamar la atención del pueblo, decirle, miren, si ustedes siguen perpetuando este gobierno, a través de estas acciones se va a producir esto en ustedes. Entonces, esa incomodidad es la que le produce reacción al pueblo venezolano en contra de su gobierno. Porque vamos al otro escenario, que no se hubiese hecho absolutamente nada en los 20 y tantos años que está el chavismo en el poder. Que la OEA no hubiera dicho, que los países no hubieran reclamado, que la Corte Penal Internacional no hubiera iniciado acciones, que los Estados Unidos no les tenga incursos a temas de investigación de narcotráfico a los elementos altos del gobierno venezolano. Posiblemente el pueblo venezolano no hubiera hecho nada, o sea, no hubiera sentido el respaldo. Es más o menos lo que pasa en Cuba. En Cuba está tan arraigado en la mente del pueblo que todo es culpa del embargo americano, que ya no hay culpables internos. O sea, internamente no hay culpa. O sea, usted dice hay un pueblo sometido. Hay un pueblo que, en el caso de Cuba, un pueblo quebrado, lo que siempre he dicho, quebrado el espíritu. Son 2 generaciones que han vivido bajo ese esquema. Y hay muy poca posibilidad de reacción. Entonces, ese pueblo, en el caso de Venezuela, ese pueblo debe sentir el apoyo internacional. Insisto, cierto es que no salieron las cosas como hubiera sido de quererse en la OEA, pero el hecho de que se haya hecho, perdón la redundancia, ese acto en la OEA, son señales al pueblo. Que hay respaldo, pero, claro. igual son señales para el régimen, para Maduro, pues. Pero claro. Eso no funcionó, hay 11 países que se abstuvieron, 5 países que ni siquiera llegaron. Claro, ahora va a tener esa muletilla entonces, Maduro. Maduro también tiene ese respaldo, pues, en este caso. Claro, esa muletilla la va a blandir Maduro, pero ese mismo error cometieron Saddam Hussein, Gaddafi, de creer que como no funcionaban las presiones internacionales, ellos tenían el control de los países y ahí está el resultado. Parte del juego, porque es una especie de juego, es una especie de ajedrez en el que se mueven fichas para ver cómo ir resolviendo el problema. Pero todo ese movimiento de fichas, insisto Osvaldo, tiene que resumirse en la decisión del pueblo venezolano de resolver como quieran. El soberano, pues, como quieran ellos. Dios no quiera, y eso, que haya derramamientos de sangre. Puede llegar a lo que dijo el mismo Maduro, ¿no? Claro, por eso digo, Dios no quiera que lleguen a eso, pero eso será decisión del pueblo venezolano. En cualquiera de las decisiones que tome el pueblo venezolano, debemos de estar los vecinos apoyándolos, en el rango que podamos. Por lo menos con declaraciones y de denuncia ¿Cuánto puede pesar una decisión del país hegemónico que tenemos, que es los Estados Unidos? En este aspecto. Tomando en cuenta que también hay intereses y intereses de cada uno de esos países. Los países que se abstuvieron tienen intereses. Pues. Pero obvio, a ver, ¿por qué hay unas posiciones medias interesantes de los países estos que están en la zona del Caribe, los países chiquitos? Sí. Porque dependen del petróleo venezolano, de las donaciones del petróleo venezolano. Cuba recibe, Osvaldo, 150,000 barriles de petróleo diarios gratis de Venezuela. Entonces, esa dependencia que ha generado
hacia Venezuela se han generado con los países del Caribe, les obliga a votar de alguna forma. Hay un interés muy básico ahí, pero hay un interés. Ahora, existen otro tipo de intereses. Existen los intereses geopolíticos, de intereses rusos, intereses chinos, intereses de Irán, intereses de Corea del Norte, de mantener en el patio trasero de los Estados Unidos una bomba de tiempo. Pero para los Estados Unidos es una bomba de tiempo. ¿Usted le ve que es una bomba de tiempo lo de Venezuela? Pero claro, ¿qué pasa? ¿Y por qué no interviene Estados Unidos si es que es una bomba de tiempo? Bueno, habría que escucharle. Sus intereses. Tiene medidas, flexibiliza las medidas. Lo que pasa... ¿No le interesa el petróleo a Estados Unidos? Le va a interesar, para los Estados Unidos es vital en el tema energético del petróleo, pero habría que oírle muy detenidamente al viceministro, digamos, de Estado, que en la locución en la OEA, ellos denuncian que hay el fraude, que hay la presión del comunismo, que hay el narcotráfico metido ahí, un sinnúmero de cosas mencionó el señor. Una bomba no necesariamente tiene que explotar, se la puede ir desarmando, y es lo que se está haciendo. Porque lo más simple, Osvaldo, sería hacer lo que más o menos pasó en Panamá. Fueron los marines, capturaron al presidente, lo metieron en la cárcel. A Noriega, ¿no? A Noriega, y funcionó. Pero eso, en el caso de Venezuela, es más complejo. Entonces, ¿cuál es el proceso ahora? De ir tomando todas las medidas posibles para ir desarmando esa bomba que está armada ahí. ¿Cómo se entiende lo que dicen, por ejemplo, representantes de los Estados Unidos como el que sería canciller, que dice... El secretario de Estado. Exactamente, que dice, ya nos estamos cansando, está colmando la paciencia. ¿Qué significaría eso? A ver, los Estados Unidos tienen experiencias negativas. Una mera retórica nada más. Sí, no. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen la capacidad de resolver un tema de estos por la vía militar, pero también ha tenido problemas bastante serios y impases bastante serios a nivel mundial justamente por esa actitud. ¿Qué pasó en Vietnam? Hasta ahora Corea es un tema sin definir por la presencia de los Estados Unidos en la guerra de Corea. Entonces hay experiencias de los Estados Unidos que les lleva en orden a satisfacer los deseos de su pueblo, de no llegar a niveles radicales de intervención. Entonces son anuncios. Ahora, yo sí creo un poco en la política esta de que te digo, te aviso, te estoy anticipando, te estoy previniendo, hasta que llegara un momento y te dije. No sé si me sigue la secuencia. Sí. Entonces, en esa línea creo que se mueven los Estados Unidos para tratar de, ante el criterio mundial, justificar algo que eventualmente puede pasar. Este momento Estados Unidos también está preocupado en tantas cosas. Tiene el tema de Ucrania, tiene el tema de Israel, en alguna forma tiene el tema de la recomposición de la OTAN por el ingreso de nuevos países que antes estaban atrás de la cortina de hierro y que están incorporándose a la OTAN, que es justamente uno de las piedras de choque con Putin. Claro, y lo de Ucrania, pues no en este caso. Pero también tiene su proceso electoral interno, ¿no? Están a las puertas de cambiar el gobierno. Los demócratas apurados buscando si es que los demócratas son apoyan los más... o no a Kamala Harris. ¿Qué Creo pasa que con Donald Trump? A ver, cualquiera que sea el ungido para correr por la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata va a tener que enfrentar un cuestionamiento en este orden. Ellos en alguna forma ablandaron, si cabe la palabra, el tema del manejo de los migrantes en los Estados Unidos. Y fruto de eso, en el gobierno de Biden ingresaron varios cientos de miles de venezolanos hacia los Estados Unidos. Si volviera un gobierno demócrata a instaurarse en los Estados Unidos, la oleada de venezolanos hacia los Estados Unidos se va a incrementar si no se resuelve el problema en Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que ante el votante de los norteamericanos, la posición de los demócratas es altamente cuestionable por su interés. Entonces eso es lo que están enfrentando los demócratas en los Estados Unidos. No es una sola cosa así de que Biden está medio senil y le pongamos otro. Claro. ¿No? Es un tema de cómo controlar la percepción en los votantes americanos de lo que implica una nueva oleada de venezolanos que ingresen a los Estados Unidos. ¿Qué podría darse? Pues? Si es que no se resuelve por eso el tema le decía, en la situación Venezuela geopolítica que se va a dar en los países vecinos, en los países del continente, va a ser esa, pues. Se avisora que de pronto, si se mantiene el tema de Maduro, va a haber otra oleada de migrantes, de venezolanos. Pero, a ver, los venezolanos han ido de tumbo en tumbo con la esperanza
Cada vez que ha habido un proceso electoral y un acuerdo para tratar de salir de este tema del socialismo del siglo XXI, se ha generado una situación de esperanza y como que la gente quiere regresar, la gente se emociona y la gente quiere quedarse en Venezuela. Pero también cada vez que las cosas no han salido como esperaban, se ha generado una oleada. Porque justo después de las elecciones, de un proceso electoral en Venezuela, viene una nueva oleada de venezolanos que emigran de Venezuela y que ingresan a otros países. Y si bien hay un sentido humanista de recepción a esa oleada, a esa diáspora que se genera con Venezuela, también hay un tema de realidad de los países. A nosotros nos ha afectado la presencia de los venezolanos, no porque sean malas gentes, sino por todas las implicaciones socioeconómicas que representa. Hay afectaciones, y lo mismo pasa en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en los Estados Unidos. Se ha propiciado el negocio criminal de lo que es el manejo o el tráfico de personas. Entonces hay un sinnúmero de cosas que están ahí como fruto y consecuencia del no permitirse una renovación en el mando político e ideológico de Venezuela. Es gravísimo, Osvaldo, que el señor, como ministro de Defensa de Venezuela, salga a nombre de las Fuerzas Armadas a declarar una posición ideológica de la Fuerza Armada venezolana. Bueno, pero es que esas Fuerzas Armadas están ideologizadas. Pues, idiotizadas o ideologizadas, pero no, eso no puede pasar. En un país más o menos decente, que una Fuerza Armada dependa de un gobierno implica que hay algo en donde de torcido pronto esas Fuerzas Armadas representan una casta, otro tipo de trato inclusive, ¿no? Con relación a la población en general. Por eso también son los resultados. Pero, ¿cuál es cómo ve usted la salida? La OEA no pesa nada. La OEA, diga lo que diga, no tiene mayor implicación en este momento, desgraciadamente. Así se constituye este organismo en este momento. ¿Cuál es la salida? ¿Es no sé, la efervescencia popular en este momento, Osvaldo, nada más? Si es el apoyo, sí te apoyo de los otros países, vamos con ñeque y con fuerza. Obviamente el apoyo que se manifiesta dentro de los ámbitos de la política... Te apoyo moralmente, vamos. Es que no es solo un apoyo moral, Osvaldo. Es indudable que por ciertos canales se están generando otro tipo de apoyos a esos grupos económicos, de comunicación, de logística. Se están dando y se van a seguir dando. Ciudadanos venezolanos que tienen el interés de recuperar el control de Venezuela, deben estar apoyando a esos grupos. Pero lo que no puede pasar, porque sería terrible, y eso pasó con Cuba, es dejarles en el abandono. Ahí hagan lo que, o sea, muévanse como una veleta de agua, ¿no? O sea, hay una atracción internacional de apoyo. Ese es el primer paso. Oiga, pero ¿cuánto también la oposición, en este caso, que la encabeza la señora Machado, María Corina Machado, más que el propio candidato a la presidencia, ¿no, González? Claro. ¿Cuánta razón tienen al argumentar en el tema de los votos que obtuvieron o del número de actas que tienen en este caso? He visto una reflexión del señor Jaime Durán Barba que dice que están mintiendo. Que hasta para mentir hay que saber mentir, dice Jaime Durán en este caso. Esa posición del señor Barba, obviamente a mí personalmente me hace pensar que él está diciendo que miente Corina Machado y que dice la verdad Maduro. Eso ya le pone de cuerpo entero ante la opinión. Pero él fue asesor de Macri, pues, ¿no? No, puede ser asesor de quien sea, pero esa es una posición que está develándose del pero señor. Técnicamente el hombre es muy versado en estos temas, pues. Lo triste es que una declaración del señor Durán Barba obviamente tiene su receptividad y tiene su importancia. No es un señor cualquiera que está emitiendo una expresión. Pero lo único que digo es que la contrapartida de la afirmación del señor Barba, o Durán Barba, que dice que están mintiendo los de la oposición, solo puede significar que él está diciendo que Maduro está diciendo la verdad. Y ya veremos en el devenir de los días y con el tiempo adelante qué mismo pasó. Y yo tengo la seguridad, y esto sí voy a decir por deducción y por percepción, de que las cosas se forzaron en Venezuela.
como eventualmente se forzaron en el Ecuador y se forzaron en Argentina. Pero Maduro denunció pues un hackeo inclusive del sistema y ahora está interponiendo una acción de protección ante un tribunal. Claro, pero ante un tribunal que depende de él. Osvaldo, nosotros a sangre y espada hemos logrado más o menos ir depurando el sistema judicial ecuatoriano que dependía y obedecía a disposiciones directas del narcotráfico en el Ecuador. Osvaldo, estamos viendo lo que está pasando. Eso se replica dentro de Venezuela con más fuerza, con más diría, convicción, si cabe la palabra, porque las cosas están definidas en la política interna de Venezuela en función de lo que quiere la cúspide. ¿Y cuál es la cúspide? Maduro en alguna medida está ahí en la presidencia, pero no es el que define los casos. Es Padrino, ¿cómo es? Padrino López, el otro es Diosdado Cabello, que son los que mandan en Venezuela. Osvaldo, ha llegado a tal extremo la situación que esta gente no se puede gastar el dinero que han obtenido, sea por narcotráfico o sea por corrupción, fuera del país, porque hay el seguimiento de estos dineros que han tenido que reinvertir en Venezuela. Y en alguna forma ese dinero, esos dólares mal habidos, han sido introducidos en la economía venezolana. Y es lo que le ha dado un poquito de respiro al tema venezolano. Y aquí quisiera hacer una cosa que va un poco en la línea, no es totalmente en la línea, pero va. Hay muchas personas que denostan en contra de la dolarización en el Ecuador. Pero nada dicen de dos economías dolarizadas en el continente. Cuba está dolarizado, Venezuela está dolarizado. Bueno, hay un montón de países. Argentina está dolarizada. Pero Argentina está en la tipo de política. Acá está en la misma posición política de quien declara que ¿Y qué tiene que ver? Si en Argentina usted cotiza alguna cosa, es en dólares. Claro, porque el dólar... El tema de la devaluación que tiene la moneda. Lo que quiero decir es que si es que es bueno para el uno, tiene que ser bueno para todos. Y si es que es malo para el uno, tiene que ser malo para todos. Si alguien dice que la dolarización es mala en el Ecuador, ¿por qué no dice lo mismo de que es mala en Venezuela y en Cuba? A eso voy yo. No voy al hecho de que sea buena o mala la dolarización. Porque es un tema solapado, pues no, Venezuela, Cuba, los mercados que se dan en este momento. Así es. Solo quisiera, en mérito del tiempo, Osvaldo, una cosita chiquita en relación a lo de Venezuela y lo que creo que va a comenzar a pasar. ¿Va a seguir habiendo represión? Sí, porque ese es el modo de sostenerse en alguna medida, ¿cómo se llama?, Maduro en el poder. ¿Va a seguir existiendo un levantamiento social y popular en Venezuela en contra del gobierno? Sí. Lo que hay que buscar es la posibilidad de que se llegue a una salida consensuada. ¿Qué significa esto? No a una nueva elección ni a una nueva cosa, sino, señor, usted sale del gobierno, se forme alguna especie de gobierno de transición ciudadano-militar, una cosa ahí junta, que permita ahí sí entrar en un proceso de elección y de democratización de Venezuela, sin que hayan llegado, como se dice vulgarmente, la sangre al río. Todavía creo que por ahí podría ser, ¿no? Sí, el asunto. No sé hasta qué punto tiene asidero de que los militares intervengan, ¿no? El tema también es que los militares casi son el brazo armado del narcotráfico en Venezuela. Así es. Pero hay que tratar de buscar alguna salida, pero una cosa sí tiene que negociarse. A los militares, gústenos o no, en Venezuela, hay que tomarse en cuenta. O sea, mal o bien son la gente que está armada ahí, pero si existe una posición internacional que presiona, si existe una acción popular interna que presiona, puede arribarse a una salida en la cual se genere un gobierno de transición, más o menos como el caso que tuvimos en el Ecuador con Yerobi Indaburo. Hubo una presión social, se dejó a los militares por fuera, se dejó a los civiles por fuera y se le puso al señor Yerobi Indaburo 6 meses en el gobierno. Y él generó una transición que mal o bien duró hasta los inicios del año 70 y pudimos salir de una dictadura. Gustavo, muy amable por su presencia en esta Gracias a usted, Osvaldo, siempre encantado de conversar con usted. Muy amable, gracias a Gustavo Rivera, analista en políticas públicas, hablando sobre esta coyuntura
de Venezuela y lo que significa también en la región, la incidencia de estos organismos regionales como la OEA. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, ayúdennos con sus likes y también suscribiéndose al canal, y sus comentarios son importantes. Nos encuentran en otras plataformas, Facebook, en X, antes Twitter, estamos en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Resúmenes informativos importantes allí los puede usted encontrar. No se olvide que este programa llega gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motorcarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y si usted requiere de muebles, vaya a Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. Esto es Son Ideas. El programa se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y a través de Pasión TV Digital en la página de Facebook los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Por ahora, agradecidos por la sintonía, volveremos en las próximas horas con nuevos temas y nuevos personajes. Felicidades. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.